Andrea, Dios les bendiga a todos y a todas. De verdad que es un privilegio poder estar en este momento junto con ustedes. Muy agradecida con nuestro Señor Jesús por la oportunidad que me da y bueno, agradecida con el ministerio Mujeres en las Manos de Dios. Qué bonito que tengan este espacio. Y bueno, como decía nuestra hermana, les estoy hablando desde Fusagasugá. Y bueno, vamos a hablar de la palabra de nuestro Señor, que el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros. Y vamos a empezar leyendo la palabra de nuestro Señor. Vamos a Jeremías, capítulo 29, del 12 al 13. Dice así la palabra en el nombre de Jesús en Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Entonces, bueno, este es un lema demasiado bonito, aprendiendo a oír la voz de Dios. Y bueno, es demasiado hermoso poder meditar en esto, porque yo creo que nosotros como cristianos, como cristianas, hijas de Dios, en algún momento todos nos hemos podido de pronto encontrar en esta situación y es en algún momento en donde nosotros decimos, necesito, Señor, escuchar tu voz, o si tan solo tú me hablaras. ¿Amén? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Muchas veces yo también lo he dicho, como incluso con un poco de desesperación en algún momento donde necesitamos dirección o necesitamos tomar una decisión y lo que más queremos es escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Como que sea la voz de Él la que nos diga, haga esto, ¿sí? Para no equivocarnos. Y más cuando estamos en algo importante. Señor, háblame. Y necesito que me ayudes a resolver esto, necesito, o si tal vez en ese instante o en ese momento que nos pasamos pensando en esto, tal vez no pase nada, ¿sí? Tal vez esperemos escuchar la voz, pero no la escuchamos, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar en esto y llegaba a la conclusión, y es que realmente somos tan humanos, ¿sí? Somos tan de pronto carnales, y a veces lo que esperamos y lo que queremos es eso, que el Señor nos hable literal, ¿sí? Que podamos escuchar como tal su voz. Y aunque Él es soberano, y yo sé que de pronto alguna persona de los que estamos aquí, de pronto ha podido tener la experiencia de poder escuchar la voz audible del Señor, pero también debemos tener en cuenta que no es la única manera, y aunque para nosotros sería así, porque escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Pero no, el Señor tiene muchas maneras de poder hablarnos, ¿sí? Y nosotros debemos aprender a identificar eso para poder oír la voz de nuestro Dios. Y una de las formas, yo diría que la más importante por la cual podemos oír la voz de nuestro Señor Jesús es por medio de la palabra. ¿Amén? Y aunque podemos ver que fue escrita hace muchos años, miles de años, sabemos que es viva y eficaz. Amén. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, es algo muy bonito que de verdad toca mi corazón. Y es que nosotros podemos acceder a muchos libros de diferentes, para diferentes cosas, ¿sí? Para autoestima, bueno, para muchas cosas. Y este libro, la palabra del Señor, es el único libro que cuando nosotros lo leemos, su autor está presente. ¿Amén? Entonces a veces de pronto leyendo alguna otra cosa no la entendemos o quedamos como con una duda y bueno, ¿a quién le pregunto? Voy a buscar a alguien que también lo haya leído a ver si de pronto entendió mejor que yo. Pero en este caso, nosotros tenemos al autor presente. Si tenemos alguna duda, si queremos que él de alguna manera pues nos explique, podemos acceder a él y decirle, Señor, voy a leer tu palabra, dirígeme, ¿sí? Y de esa manera, pues nosotros vamos a oír su voz, amén. Entonces,
En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, podemos ver este ejemplo de cómo el Señor Jesús puede hablarnos y nosotros podemos oírlo y es por medio de su palabra. En Segunda de Reyes, capítulo 22, si ustedes de pronto quieren leer un poco este texto, es muy bonito porque cuando el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, da la palabra, en el templo y se lo leyó al rey Josías. Entonces él reconoció la voz de Dios y el juicio de Dios en ese mensaje. Entonces usted lo lee completo y se puede dar cuenta cuál fue la reacción del rey Josías al escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Entonces podemos nosotros ver que en la actualidad, pues de esa manera, digamos, cuando nosotros nos congregamos o escuchamos una prédica, un mensaje, en la iglesia, pues el Señor nos habla, ¿sí? Por medio de su palabra. Amén. En segunda de Timoteo 3:16 dice la palabra de nuestro Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, el Señor, cuando en el Antiguo Testamento hablaba a los hombres, pues era para corregir, para de pronto advertir, ¿sí? Entonces, de esa manera el Señor nos habla en este momento también, medio de, donde nos, en medio de una predicación en la iglesia, como muchos dicen, uno va allá y el pastor realmente no conoce la vida de todos, pero podemos entender un poco que cuando por medio de la palabra el pastor habla, es el Señor también hablando a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo a oír la voz de Dios o tal vez cuando escuchamos la palabra del Señor nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿sí? O a veces nos podemos hacer los locos porque nos cuesta reconocer un poco, ¿verdad? Y cuando alguien está hablando y el Señor por medio de él, de pronto decimos como que no, eso no es conmigo, ¿sí? Y no oímos. Y hay algo muy importante, mis hermanos y mis hermanas, y que debemos tener en cuenta y muy presente, y esto lo quiero leer en Santiago 4:8, que dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces, esto me llama mucho la atención porque nos dice que para buscar una reacción del Señor, nosotros también debemos hacer algo. Primero debemos acercarnos a Dios y Él también se acercará a nosotros. Y me parece muy bonito que nosotros podamos lograr eso, que el Señor reaccione a algo que nosotros hacemos. Entonces, el tener una intención, ¿sí? De buscar a Dios y de esa manera también podemos conocer su voluntad, su dirección, por medio de la oración, ¿sí? Porque para yo poder oír a Dios, debe existir una comunicación, debe existir una relación, una comunión, una intimidad. Y hablamos de que esto debe ser constante. Amén. Entonces, tal vez nosotros todos tengamos el hábito de orar, ¿sí? De tener como esa conversación con nuestro Señor. De pronto, para muchos puede ser un tiempo en la mañana, cuando nos despertamos, lo primero que hacemos es hablar con nuestro Señor en agradecimiento, un nuevo día que nos das, estamos sanos. Bueno, esa puede ser como nuestra oración matutina, en donde ponemos en las manos del Señor nuestro día, nuestras labores y ya, digamos que terminamos, salimos y empezamos nuestro día normalmente. Ya cuando llega la noche y volvemos a tener un espacio o sacamos ese espacio de pronto de devocional con nuestra familia y en oración, en donde nuevamente agradecemos a nuestro Dios por el día que nos dio, porque nos guardó,
¿sí? Bueno, pedimos perdón, nos arrepentimos y pedimos al Señor que nos permita pasar una noche placentera, renovadora y que nos permita vivir un nuevo día. Y así podemos hacerlo como algo ya habitual, como una costumbre incluso. Pero podríamos analizar en este momento y en esas conversaciones que tenemos con el Señor podríamos estar llegando a hablar solos, ¿sí? Porque oramos, pero tal vez estamos afanados, ¿sí? Y tenemos que ya empezar nuestro día, entonces oramos, gracias Señor. Pero ¿en qué momento afinamos nuestro oído o en qué momento le dimos el espacio para que el Señor nos respondiera en nuestra conversación? ¿Sí? De pronto, bueno, oramos y leemos la palabra y esa también es una manera en la que el Señor nos puede dar respuesta a esa conversación que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, debemos afinar nuestro oído para escuchar esa respuesta de nuestro Dios. Orar es hablar con Dios. Así como, pues yo ahorita estoy hablando y tal vez ustedes no me están o yo no los estoy escuchando si me llegan a responder algo, pero eso es una conversación, hablar con alguien. Yo hablo y esa persona me contesta o me dice, oye, no, no estoy de acuerdo, o sabes que sí, sí. Entonces, hablar con Dios debemos entender eso, que es compartir un instante, una conversación con nuestro Señor. Y entonces, aquí es donde vemos que debemos dejar a un lado un poco nuestra carnalidad y empezar a vivir un poco más con espiritualidad. Amén. Cuando nosotros nos encontramos en esa atmósfera de espiritualidad, ya podemos encontrar otras maneras en donde podemos oír la voz de nuestro. ¿Sí? Vamos a leer en Joel 2:28. Ay, Dios, lo tenía acá y se me perdió. Joel 2:28. Dice así en el nombre de Jesús. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y entonces aquí podemos encontrar ya que hay otras maneras en las que el Señor nos habla y nosotros podemos oírle, ¿sí? Por ejemplo, ya viendo aquí en este texto el tema de los sueños, podemos hablar también de José. Y como ustedes conocen la historia de José, sabemos que pues él tuvo sueños en donde el Señor le habló, ¿verdad? Y en ese momento pues él le estaba mostrando algo que iba a suceder con él, el propósito, ¿sí? Lo que José pudo ver en sus sueños, digamos, cuando ve que se inclinan ante él, ¿sí? Entonces, era un joven que él tenía comunión con Dios, que vivía para agradar a Dios. Y si vemos un poco más adelante todo lo que José tuvo que pasar, él temía al Señor. Amén. Y así nosotros también debemos ser espirituales, ¿sí? El Señor de pronto, aunque Él es soberano, ¿no? Pero no siempre nos va a hablar cuando nosotros somos solo carnales, ¿verdad? Él nos pide que nosotros subamos de nivel, ¿sí? Que cada vez tengamos una espiritualidad mucho más alta. Amén. También podemos ver el Señor por medio de visiones, ¿sí? A Daniel, el Señor le mostró en una visión de noche. A él le muestra el sueño del rey Nabucodonosor. Entonces así podemos ver que suceden estas cosas y a lo mejor uno se sorprende, wow, una visión que le pase a uno como una película, como un video, como unas imágenes y que sea el Señor el que nos muestre eso, o que tengamos un sueño, así como los tuvo José y como yo sé que de pronto muchos acá han tenido esa experiencia, pero uno dice, eso le pasa solamente, no sé, a otras personas. ¿Y cómo mira pasar eso?
pues es ahí cuando nosotros debemos entrar en que debemos estar en esa atmósfera espiritual. Amén. Entonces, en Romanos 8:5 dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Sí? También hay un texto que dice que al que es puro, el que es puro, para él todo es puro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos entramos en esa dimensión, ¿sí? En Gálatas 5:25 también dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, cuando hacemos parte de nuestras horas al Señor Jesús, entonces, cuando nosotros le bajamos de pronto un poco el volumen al ruido, ¿sí? Entonces es ahí donde vamos a aprender o a empezar a oír la voz de Dios, porque es cierto que cada uno de nosotros tenemos nuestro diario vivir, ¿sí? Unos pues vamos o van a trabajar, otros nos quedamos en casa o trabajamos desde casa o hacemos muchas labores y nos movemos durante el día. Pero entonces a veces debemos dejar a un lado eso de que solamente voy a hablar con el Señor o voy a buscar ese espacio cuando esté allá solo de pronto en mi lugar de oración, en mi casa, ¿sí? Cuando nos salimos de ahí y nos llevamos esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios a todo lugar, en todo momento, como dice su palabra, en todo tiempo, en oración, en nuestra mente, llevamos a nuestro Señor. Entonces ahí empiezan a cambiar las cosas porque empezamos a oír la dirección de Dios, su voluntad, en lugar de actuar nosotros por impulso. Amén. Entonces hay ocasiones en las que de repente tenemos sentires, ¿sí? O algo que nos llega a nuestra mente, que nos llega a nuestro corazón. Y yo estoy segura de que a todos nos ha sucedido, de que de pronto que nos llega a nuestra mente o a nuestro corazón el querer hablar con alguien. Sí, o sea, no estamos pensando en él o en ella, pero nos llega como ese mensaje a nuestra mente, a nuestro corazón, de que, oiga, no sé, tengo como algo aquí que quiero ir a hablar con esta persona, o incluso no tanto como hablar, sino tengo ganas como de ir a darle un abrazo a esta hermana o a este hermano o a esta persona, ¿sí? Porque el Señor nos puede usar para incluso hablarle a alguien que ni siquiera conocemos. Pero entonces ahí es donde viene el tema de nosotros qué tanto afinado tenemos nuestro oído para una situación de esas en donde el Señor nos quiere usar y nos quiere hablar y nosotros no oímos. O tal vez nos cuestionamos y decimos, no, yo creo que eso soy yo, o no, yo me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, ¿cómo se me va a ocurrir hacer eso? ¿Sí? Pero entonces cuando nosotros andamos pensando en el Señor, orando todo el tiempo, y nos suceden este tipo de cosas, entonces podemos claramente identificar como que, Señor, ¿qué quieres que haga? O, "Uy, pero, sí, sí me hago entender como, Señor, eres tú, ¿cómo lo hago? O bueno, sí. Entonces ahí cuando nosotros sentimos eso en nuestro corazón de brindar una ayuda a un hermano y cuando nosotros obedecemos, escuchamos la voz del Señor y no solamente nos quedamos en oírla, sino que vamos y actuamos, entonces podemos ahí encontrar que de pronto esa persona, o puede que no, pero nos diga como que, oiga, yo necesitaba escuchar eso, o gracias, yo necesitaba ese abrazo. Amén. Entonces, ahí es donde uno dice, wow, uno siente paz y uno siente gozo y uno se siente bien porque escuchó al Señor y hizo lo que Él le puso a uno en el corazón. Amén. Entonces, a veces decimos eso cuando nos sucede, ¿cómo hago para ver yo si es Dios y no soy yo, si no me estoy volviendo loco? ¿Cómo hago para yo identificar que sí es la voz de Dios? Pues es muy fácil porque el Señor no se contradice. Y entonces cuando algo de esto sucede, pues nosotros debemos comparar si eso va acorde con la palabra. Amén.
si lo que nosotros sentimos y lo que tú sientes y lo que tú piensas está respaldado por su palabra, pues no hay duda, ahí es, ¿sí? Aparte de que nosotros debemos sentir esa paz, de que podamos ver que es algo que edifica, que da claridad, ¿sí? Y ese es el punto. Cuando nosotros tenemos una relación muy fuerte con nuestro Dios, cuando le conocemos y cuando Él nos conoce, también nos hace saber que es Él. Y nosotros también vamos a tener la confianza y la seguridad de decir, claro, eres tú, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos así de espirituales y tenemos una intimidad, una comunión, todo el tiempo, las cosas a nuestro alrededor empiezan a cobrar sentido, ¿sí? Porque oír la voz de Dios por medio de alguien más, porque alguien también se nos puede acercar a nosotros y decirnos algo que nosotros necesitamos escuchar. Aquel que nos brinda un consejo cuando de pronto hay una situación, es Dios hablándome. Entonces yo tengo que aprender a identificar y poder oírlo, porque esa puede ser la respuesta del Señor. Digamos ahorita lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando en Colombia, eh, es la voz de Dios, ¿sí? Es el Señor hablando a nosotros y a todos aquellos que aún no le conocen. Pero pues desafortunadamente no tenemos el oído afinado y hay muchas personas que siguen su vida sin de pronto detenerse un momento y analizar, Señor, ¿tú qué me quieres hablar? O voy a escuchar qué es lo que el Señor tiene para mí, por qué sucedió esto, ¿sí? Entonces el Señor nos habla, ¿sí? Aunque suene como un poquito como que me está hablando, pero me está hablando por una situación, sí. ¿Mm? Entonces, a veces incluso el Señor nos habla por medio hasta de un dolor, a una situación de pronto que no, ante nuestros ojos pues, no sea tan buena, ¿sí? A veces el Señor nos advierte de alguna situación mala, no sé, de pronto en este contexto que hablamos del terremoto, no sabemos a cuántas personas el Señor las detuvo de hacer algo y les salvó de pronto de morir en ese desastre, ¿sí? De pronto un dolor de cabeza, de pronto, no sé, se le regó el chocolate y la retrasó, lo retrasó. El Señor habló por medio de esa situación, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué me pasó eso? Pero resulta que detrás de eso hay un y fue por ahí hablando y ayudándonos, ¿sí? Pero entonces ahí es donde nosotros debemos tener que identificar, saber identificar que es Dios. Entonces, a veces son situaciones no tan buenas, pero por eso debemos siempre, cuando estamos conectados con el Señor, decir, bueno, Señor, si tú permitiste esto, es por algo y yo voy a oír. Amén. Entonces, es muy, muy hermoso esto cuando nosotros somos conscientes de que el Señor está todo el tiempo con nosotros. Amén. Bueno, digamos en mi caso, he tenido de diferentes maneras la oportunidad de poder identificar que es Dios quien habló o que habla a mi vida, ¿sí? Y es muy bonito porque son cosas que yo las he contado y digo, incluso pueden ser hasta chistosas, o para alguien puede ser como que no me parece como tan importante, pero lo es. ¿Amén? Bueno, yo soy de Bogotá, ya llevamos aquí con mi esposo y mis hijas en Fusagasugá más o menos 4 años viviendo acá. Y nosotros hemos tenido experiencias así muy bonitas en donde el Señor nos ha hablado, ¿sí? Digamos, en Bogotá recién casados, pues con mi esposo estábamos empezando, no teníamos muchas cosas. Y una mañana nos levantamos y estábamos hablando. Y ahí es cuando nosotros debemos entender que en medio de nuestras conversaciones el Señor también es presente. Y qué bonito que Él se integre o nosotros lo integremos a esa conversación. Nosotros estábamos hablando con mi esposo y decíamos como que, uff, qué ganas de unos frijoles así bien ricos, bueno, con pezuña, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, pero no tenemos olla express pues, para que nos queden bien ricos, ¿sí? Y nos quedamos como en eso, entonces empezamos, uy, Señor, qué rico sería.
comer unos frijoles, qué rico. Y así lo hicimos parte de nuestra conversación al Señor Jesús. Y ahí quedó. Lo que nosotros de pronto no pensamos es que el Señor estaba ahí y el Señor no nos ignora a nosotros, el Señor escucha nuestros deseos, por más chiquiticos que sean. Y nosotros nos quedamos, bueno, normal, pasó el día y recibimos una llamada de mi papá y él nos llamó y bueno, me dijo, hija, vengan, no, bueno, no me acuerdo bien del día, pero digamos que vengan mañana y almuerzan acá en la casa. Y nosotros, bueno, bueno, nosotros allá nos vemos. Llegamos ese día a la casa de mi papá y pues él siempre ha tenido la costumbre de hacer comida así por muchos, sí, o sea, muchas cosas y eso. Nosotros llegamos y, adivinen qué es de almuerzo. Nosotros, no, ni idea, frijoles. Y con mi esposo de una vez nos miramos porque ya sabíamos. Entonces él, bueno, los frijoles, bueno, delicioso. Y él decía, no, frijoles con chorizo argentino y con carne y con chicharrón, o sea, un montón de cosas. Y nosotros comíamos y pensábamos en el Señor porque el Señor nos escuchó. Y ahí el Señor nos estaba dando una respuesta, ¿sí? Oímos la voz del Señor en ese momento. Y fue muy bonito porque de verdad cuando a ti te pasan cosas y tú todo el tiempo estás pensando en el Señor, todo se lo atribuyes a Él, por más chiquitico que sea, ¿verdad? No solamente eso, nosotros almorzamos delicioso, ta, ta, ta. Cuando ya terminamos en la tarde, mi papá nos dijo, bueno, vamos a ir a hacer unas compras al éxito, espérennos acá y ya venimos. Nosotros nos quedamos y cuando ellos llegaron, nos traían, les compramos algo y nosotros, uy, un mercado o algo así, pues nos compraron una olla express. Entonces, ahí nosotros no, o sea, con la lágrima así que se salía de los ojos, ¿verdad? Y así muchas cosas han sucedido. Yo vivo acá en Fusagasugá, pero mis hijas estudian entrando al municipio de Pasca y pues eso siempre, el camino es de mucha loma, ¿sí? Y pues siempre caminando es una hora. Resulta que recién pues llegamos acá y eso, a mí me tocaba llevarlas caminando hasta la escuelita. Entonces, eso al mediodía salían, al mediodía era lo más terrible porque era un solazo y subir, eso yo me pegaba unas sudadas tremendas. Pero así, yo salí, me acuerdo que un día salí de acá de la casa y iba hablando con el Señor y yo, "Ay, Señor, qué pereza caminar hasta allá y con este solazo, no, tengo una flojera, Señor, pero bueno, yo voy, no me voy a quejar, o sea, así hablando con el Señor. Yo, bueno, yo voy, iba caminando y por ahí pues viven algunos hermanos y yo, uy, ¿dónde pasará tal hermano en el carro y subiera para allá y me viera y me dijera, hermana Natalie, ¿para dónde va? Y yo decirle, voy para la escuela de las niñas y que él me lleve. Y yo hablando de eso, bueno, señor, no. Yo voy a ir contenta y voy a disfrutarme el camino porque igual es un paisaje, entonces yo lo voy a disfrutar. Después volví a pensar y yo, señor, ¿y si pasa el hermano tal y me recoge? Ay, no, es que de verdad no quiero caminar. Bueno, yo iba ya cruzando, iba como caminando ya una cuadra larguita, cuando pasó un carro, una camioneta, y paró y me saludó, buenos días, ¿para dónde va? Y yo, pues, o sea, como, no sé, me sentí confiada, no sentí miedo ni nada, porque por general, si un carro se le para, si era un hombre y iba solo, pues uno siente miedo. Entonces yo le dije, ay, voy para el molino. Dijo, ay, yo voy para Buenas tardes, pero le queda ahí súper cerca, es ahí al lado. Tú así, yo la llevo. Yo me subí súper relajada, me subí en la parte de atrás y el señor me llevó. Y yo en el carro iba con ganas de llorar porque yo decía, señor, o sea, tan bonito, ¿qué posibilidad había de que alguien hiciera eso? Ninguna, pero el señor estaba hablando conmigo y en ese momento esa fue la respuesta que él me dio. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el Señor no es inalcanzable, ¿sí? Él siempre está presto para hablarnos. Somos nosotros quienes estamos distraídos, estamos de pronto rodeados de mucho ruido, de mucho afán, de mucho corre-corre, incluso de mucho orgullo. Y por eso a veces no escuchamos la voz de nuestro Dios, porque no queremos aceptar o reconocer, no queremos oír, ¿sí?
que es Dios hablándonos. Y desde el principio, el Señor siempre ha querido tener una relación cercana con el hombre, ¿sí? Con Adán y Eva, con Moisés. Él tuvo conversaciones audibles y directas, ¿sí? A través de la naturaleza, a través de un murmullo apacible, por medio de un ángel, de sueños, de visiones, incluso hasta por medio de un animal. Pero el Señor siempre ha querido que tengamos esa relación estrecha con Él, ¿sí? En el Salmo 46 dice, 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces hay momentos en los que nosotros debemos no quedarnos quietos físicamente, sino, como decía anteriormente, bajarle a todo lo que hay a nuestro alrededor y poder hablar y cerrar nuestros ojos y meditar y sentir que el Señor de verdad nos puede dar una respuesta a nuestra mente, a nuestro corazón o por medio de alguien. Amén. En algo muy importante con lo que quiero finalizar está en San Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que, mis hermanos, la obediencia al Señor desarrolla una sensibilidad espiritual tremenda. ¿Sí? Entonces no se trata solo de aprender a oír la voz de Dios, sino que se trata de desarrollar una relación tan cercana con nuestro Señor Jesús que nosotros podamos aprender a reconocer su voz y tengamos un corazón dispuesto a obedecerle cuando le oímos. Entonces, mis hermanos, de verdad que para mí ha sido muy hermoso poder compartir con ustedes este hermoso mensaje. Muy agradecida con las hermanas y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él nos permita de ahora en adelante tener esa conciencia de que yo estoy en el trabajo, estoy en mi estudio, pero Él está ahí conmigo. Y entonces las cosas a nuestro alrededor van a empezar a cobrar sentido y Él va a estar ahí presente todo el tiempo y nosotros también vamos a poder oírles. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor Jesús les dé un día muy lindo a cada uno de ustedes. Amén, mi hermana Natalie, muchas gracias por la palabra en esta mañana, que el Señor Jesús la siga bendiciendo en gran manera, gloria a nuestro Dios. Bonito mensaje, bonita reflexión, gracias al Señor porque Él siempre, siempre nos habla, gloria a nuestro Dios. Bueno, vamos a orar en esta mañana, vamos a decirle al Señor que gracias por su palabra y vamos a orar por nuestra hermana Natalie, para que el Señor Jesús sea bendiciéndola cada día más. Amén. Soberano Jesús de Nazaret, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, por tu presencia, porque tú eres bueno, porque tú nos hablas, Señor Jesús de la gloria. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos siempre escuchar tu voz, estar nuestro oído atento a tu voz y que podamos siempre hacer tu voluntad, Señor Jesús de la gloria. En esta mañana, Señor, quiero pedirte por nuestra hermana Natalie, sea tú bendiciéndola cada día más, Señor, sea tú guardándola, sea tú bendiciendo su familia, sus hijos, Señor Jesús de Nazaret, su esposo, sea tú bendiciendo su hogar, su economía, Señor Jesús. Sea tú fortaleciéndolos en unión, en familia, Señor. Sea tú ayudándola para que esta mujer pueda seguir sirviéndote, Señor Jesús de la gloria, como hasta hoy lo ha hecho. Bendícela en gran manera, Señor Jesús de Nazaret. Bendito y poderoso eres, Señor, en tu nombre te lo pedimos, Jesús de la gloria. Aleluya. Mi hermana Natalie, el Señor Jesús la bendiga en gran manera. Gracias por estar en esta mañana con nosotros. Ha sido de grande bendición. Gloria a nuestro Amén. Dios. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero, para finalizar, quiero saludar de una manera muy especial a todos los que han estado conectados en esta mañana, por allí por Google Meet, también los que se han conectado por Facebook. Gracias al Señor Jesús porque han podido estar allí, han podido escuchar esta hermosa palabra. También quiero saludar de una manera muy especial a nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana
Esperanza, nuestra hermana Marcela, a nuestro hermano Wilmar. Por aquí está nuestra hermana Yarley, Marina, Marlon, la hermana Francia, Yuriana, Olga, Hermilia, gloria al Señor Jesús, Judy Estela, nuestra hermana Doralí, Liliana, Nidia, bueno, todos los que han estado conectados, gracias a nuestro Dios, bendito es el nombre del Señor Jesús, ya nuestro tiempo se acorta, ya se acaba, saludarles a todos, que el Señor Jesús sea bendiciéndolos, sea guardándoles de una manera muy especial, que el Señor esté siempre con todos nosotros, saludar también de una manera muy especial a los amigos, sido una grande bendición que ustedes, alguno haya estado por allí conectado, saludarle en esta mañana, desearles a todos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar para dar por finalizado este servicio en las manos de nuestro Dios, Señor Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y oportunidad que tú nos has concedido de hoy estar aquí reunidos, Señor Jesús, por estos medios, para servirte, para adorarte, para exaltarte, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios amado. Te pido en esta mañana, Señor, que sea tú bendiciendo a todos, Señor Jesús de Nazaret, que sea tú guardándoles a todos, mis hermanos, Señor, los amigos, los oyentes en esta mañana. Te lo pido en tu nombre santo y poderoso. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos y amigos, el Señor Jesús les bendiga. Hasta una próxima oportunidad que el Señor nos permita. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar por finalizado este servicio en esta mañana y los quiero dejar en compañía allí de una página musical. El Señor Jesús les bendiga a todos. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo aceptable, porque mañana no nos garantiza que tengamos vida. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de NECI 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor.